Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial que estoy súper feliz de compartirles porque casi que me atrevo a decir que desde que empecé el canal me la estaban pidiendo. Me animé a tejer esta falda para adicionarla a mi colección Nefertiti. Esta colección se ha caracterizado por tener muchos colores, pero de verdad que tan pronto yo vi el ovillo con el que la tejí, dije, ese tiene que ser. Así que pues para no hacer más larga la historia, como siempre ya sabes que te voy a ir indicando a lo largo de este video cómo puedes tomar las medidas para que la puedas tejer desde bebitas hasta cualquier talla y para cualquier tipo de cuerpo también. Antes de empezar, ¿qué te parece la idea de tejerle una blusa a juego? A mí me parece fenomenal. Si quieres que la hagamos, me lo puedes dejar abajo en los comentarios. Esta falda, como va a ser un proyecto de estos bastante largos, casi siempre a mí me gusta tejerlos con materiales así, de este calibre, que no vayan a ser muy gruesos porque de por sí la prenda, como pues al ser tan larga, va a quedar con buen peso, entonces con el hilo no queremos agregarle más porque eso haría que de pronto el tejido se nos vea como estirado. Para la mía yo estoy utilizando este señor ovillo gigante que es de Euro-Roma, se llama Especial. Este hilo es una línea ecológica porque lo hacen con de estos sobrantes textiles. El ovillo trae 1700 metros y aunque no lo menciona, tiene 500 gramos en total. Y este es una mezcla de 85% de algodón reciclado como te contaba y 15% de otras fibras. Mi falda yo la tejí con esta aguja que es de, bueno, no se ve, pero esta es mi aguja de 2.5 milímetros, que es 0.5 más grande que la que me recomienda el fabricante. Lo vamos a tejer así con una aguja que sea un poquito más grande para que el punto no nos vaya a quedar como tan ajustado y que eso a su vez le dé movimiento a la prenda. En el caso de que de por sí tú ya tiendas a tejer bastante suelto, entonces sí podrías trabajar con la aguja que te recomiende tu fabricante. Vamos a necesitar también tijeras, unos marcadores de punto, aguja lanera, cinta métrica, un elástico. Este mide medio centímetro de ancho aproximadamente. Yo soy talla S, mido 1 metro con 60 centímetros y para mi falda yo me gasté casi este ovillo por completo. Aproximadamente 470 gramos se me fue para mi falda. Si tú estás en Colombia y deseas adquirir este mismo material, lo puedes hacer en mi tienda. Nosotros somos una tienda 100% virtual que hacemos envíos desde Manizales a todo Colombia. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales así como tienda Crochet MC y en este WhatsApp está mi hermano Héctor súper atento a resolver tus solicitudes o inquietudes con respecto a nuestros materiales. La falda la vamos a tejer digamos como en dos fases. La primera es esta, que es la que nos queda cubierta. Y esta la vamos a empezar a tejer en este sentido, o sea, con la medida de largo y después repitiendo tan solo una fila, vamos a ir tejiendo todas las que necesitemos hasta obtener el ancho. Después de que tenemos esta primera pieza ya unida y todo, vamos a empezar a tejerle la parte calada. Y esta parte calada, esta sí la vamos a tejer en circular hasta alcanzar pues ya el largo. Te acaba de contar, ya sabes, vamos a tomar una primera medida que va a corresponder al largo de la primera fase de la falda. Esa medida la vas a tomar desde donde tú quieres que empiece tu falda. La mía, a mí me gusta que me tape el ombligo, pero si por ejemplo tú la quieres aquí, como a nivel de la cintura, no vas a tener ningún problema en tejerla de ahí. Entonces, esta medida la vas a tener en cuenta pues precisamente de ahí. Desde donde tú quieres que te llegue, que empiece tu falda, digo, hasta midiéndolo aquí por la parte trasera, porque necesitamos que nos dé la medida también con la curva de los glúteos, porque si no la tenemos en cuenta, puede que cuando nos vayamos a poner la falda, claro, con la curva, entonces perdamos un poquito de centímetros. Entonces, retomando, desde donde quieres que empiece tu falda, vas a tomar la medida así. Y pues realmente puedes hacerle esta primera parte tan larga como tú quieras. En mi caso yo ahí le dejé 35 centímetros
que ya puedes ver dónde me da. Con esta primera medida, que recuerda que la mía fueron 35 centímetros, vamos a tener en cuenta cuánto queremos que tenga de ancho la pretina de nuestra falda. A mí me parece que con 5 centímetros que le hagamos de pretina vamos a estar súper bien. Pero pues, como siempre, le vas a tomar medida también desde donde empieza hasta el ancho que tú quieras que tenga tu pretina. Como este material es tan claro, para mostrarte cómo vas a tejerla, voy a utilizar este material que es pues de un color mucho más contrastante, que de hecho también te podría servir para tejerla. Se llama hilo artesanal. Este es un material 100% acrílico que también consigues en mi tienda. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Ponemos la hebra corta así, vamos a rodear estos dos dedos, sostenemos, sacamos y nos queda ese círculo. Ahora la hebra larga la vamos a pasar por la mitad y tiramos de ella. Vamos a empezar a tejer toda la cantidad de cadenas que nosotros necesitemos hasta obtener la medida número 1 que te acabé de indicar. Recuerda que yo voy a hacer una pequeña muestra para mostrarte, pero aquí tengo mi pieza a tamaño real. Tan pronto tú tienes las cadenas que tú necesites, que corresponderían a la medida total del largo, incluyendo la pretina, hasta, ya sabes, debajo de tus glúteos, pues al largo que tú le quieras dar, ahí vas a hacer una primera división de puntos. Mi pretina quedó midiendo 5 centímetros, entonces vas a marcarle esos centímetros que tú desees que sea para tu pretina. Donde te den esos centímetros, ahí le pones un marcador. En este orden de ideas, desde la última cadena que hice, le vas a medir hasta donde te dé el ancho de tu pretina, ¿cierto? Vamos a empezar la fila número 1 tejiendo un punto cadena, que este es adicional a los que ya habíamos tejido acá. La vamos a tejer porque necesitamos darle altura, pero no nos cuenta como punto, entonces la dejamos libre. Giramos las cadenas así para que insertemos aquí en este anillito que se hace por la parte de atrás. Enganchamos, sacamos, quedamos con 2 anillos, enganchamos, sacamos por esos 2 anillos. Este en primer medio punto va a corresponder al primero de la fila. Como este a veces lo podemos dejar sin tejer, es mejor que siempre lo marquemos. Listo, entonces desde este punto hasta que llegues a donde tienes el marcador, vas a empezar a tejer un medio punto sobre cada punto cadena. Recuerda, insertando por aquí, por la parte de atrás de la cadena. La parte de atrás de la cadena, enganchas, sacas por esos 2. Cuando hayas llegado a tu marcador, lo retiras y ahí en ese punto que tenías marcado vas a tejer el último medio punto. Lo vas a volver a marcar para saber que este tramo del tejido corresponde a tu pretina. De acá hasta que lleguemos ya al final de las cadenas que tejimos, nos vamos a ir haciendo de a un medio punto alto. Este lo hacemos así. Enlazamos. Vamos a ir al siguiente punto que nos corresponde y ya sabes, tomando la hebrita de la parte de atrás de la cadena, enganchamos, sacamos, nos quedan 3 anillos, enganchamos y sacamos por esos 3 anillos. Así nos vamos a ir tejiendo de a un medio punto alto sobre cada uno de los puntos cadena que ya habíamos tejido. El medio punto alto es que tú enlazas, insertas, enganchas y sacas. Te quedan 3 anillos, enganchas, sacas por todos ellos. Una vez tejidos ya todos los puntos, tú vas a notar que esta parte, que es en donde están los medios puntos altos, se va a ver un poco más ancha que aquí en donde tenemos los medios puntos. Y para que lo entiendas mejor, lo estamos tejiendo en este sentido, pero quedaría así. Esta sería mi pretina y esta sería esta parte de acá. Vamos a empezar a repetir 2 vueltas. Vamos a empezar la fila 1 de esas 2 que repetimos de la siguiente manera. Hacemos 2 puntos cadena, giramos el tejido, enlazamos y estas cadenas únicamente son para dar altura, pero no nos van a contar. Entonces las dejamos libre y a partir de acá, de este primer punto,
tomando la hebra de la parte de atrás, empezamos a tejer un medio punto alto, siempre tomando la hebra a la parte de atrás de la espiga. Mira, la espiga siempre se va a componer así, por la hebra de atrás, esta de este lado, y la hebra de adelante. Para esta parte vamos a tomar únicamente la de atrás. Y ahí hacemos nuestro medio punto alto. Vamos a respetar los puntos, o sea, aquí que tenemos medios puntos altos, vamos a tejer todos los que tenemos hasta que lleguemos a donde tenemos el marcador. Enlazas, tomas la hebra de la parte de atrás, enganchas, sacas por esos 3 anillos. Ya estoy terminando de tejer todos mis medios puntos altos. Así se va viendo. Y aquí llegué a donde tengo el marcador. Voy a retirar ese marcador y este me va a indicar que aquí ya debo empezar a hacer los medios puntos. También vamos a tomar la hebra de la parte de atrás. Entonces, en vez de tejer un medio punto alto, aquí vamos a tejer un medio punto, pero pues el normal, ¿cierto? Lo vamos a volver a marcar para saber que pues ese es el punto hasta donde debemos hacerlos, y ya seguiremos tejiendo, siempre tomando la hebra de la parte de atrás, un medio punto sobre cada uno de los medios puntos que tengamos ahí disponibles, que recuerda que esta parte en donde hacemos estos corresponde a la pretina. Tomamos hebra de la parte de atrás, enganchamos, sacamos por los 2 anillitos, así hasta que llegues al otro marcador que corresponde al final de la fila. Entonces en ese último punto también vas a tejer el último medio punto. Vamos a empezar la fila 2 de las 2 que debemos repetir. Creo que no te lo dije, pero esta primera vuelta que hicimos al inicio no la vayamos a tener en cuenta, como para no enredarnos. Esa, digamos que la hacíamos como la base para empezar a repetir estas 2 filas. La que acabé de tejer es la número 1, vamos a empezar la número 2. La fila número 2 la empezamos así, hacemos un punto cadena que no nos va a contar. Giramos el tejido. Entonces, como no nos cuenta, la vamos a dejar libre y vamos a partir del siguiente punto, tomando la hebrita de la parte de atrás, a tejer un medio punto sobre cada uno de los medios puntos que tenemos en la fila anterior. Marcamos ese primer punto, entonces ahí, como te venía diciendo, tomando la hebra de la parte de atrás, vamos a ir tejiendo de a un medio punto sobre cada uno de los medios puntos. Hebra de atrás, engancho, saco por esos 2. Cuando llegues a tu marcador, lo vas a retirar y ahí debes tejer tu último medio punto. Vuelves y lo marcas, y ya después de este marcador enlazas y lo que corresponde es tejer de a un medio punto, pero ya alto, entonces por eso es que enlazamos. Vamos a tomar la hebra de la parte de atrás, enganchamos, sacamos por los 3 anillos y así vamos a ir tejiendo de a un medio punto alto sobre cada uno de los medios puntos altos que tenemos en la fila anterior. Enlazamos, tomamos hebra de atrás, enganchamos, sacamos por esos 3 anillos. Cuando estés llegando al final de esta fila número 2, por favor no te vayas a confundir. Recuerda, estas cadenas que hacemos, que son 2, no nos contaban, lo que quiere decir que el último punto debes tejerlo sobre el último medio punto también que tengas ahí. O sea, esas cadenas las vas a dejar ahí, no tejas nada sobre ellas. Listo, y así se va viendo nuestro tejido. Recuerda, este viene en este sentido, entonces mira, esta que es la pretina, la que tejemos con medios puntos normales, se va a ver más angosta que esta, que los tejemos con medios puntos altos. Así vamos a seguir repitiendo esas 2 filas todas las veces que sean necesarias hasta que obtengas una medida que ya te voy a indicar. Vamos a tejer 2 más para que te quede muy claro. Empezamos la fila número 1 tejiendo 2 puntos cadena que ya sabes que no cuentas. Giras, enlazas, dejas libres esas 2 cadenas y acá insertas
y ahí empiezas tejiendo tu primer medio punto alto. Ya sabes que es mejor que lo marques para que no te confundas. Y después vas a ir tejiendo un medio punto alto sobre cada uno de los medios puntos altos que tienes disponible en la fila anterior. Cuando hayas llegado a donde tienes el punto marcado, ese punto te indica que ahí ya no vas a tejer medios puntos altos, sino que debes tejer medios puntos ya normales. Este era el punto que tenía marcado. Voy a tomar la hebra a la parte de atrás y hago mi primer medio punto, vuelvo a marcarlo y ya de ahí hasta que llegue al final voy a seguir tejiendo un medio punto sobre cada uno de los medios puntos que tengo ahí disponibles. Llegué al último y ahí también tejo, tomando la hebra a la parte de atrás, mi último medio punto. Lista la fila número 1. Para tejer la número 2 hacemos un punto cadena, giramos. Como esta cadena no nos cuenta, la debemos dejar libre. Vamos a ir al siguiente punto, tomando la hebra de la parte de atrás, tejemos nuestro primer medio punto y lo que vamos a tejer hasta llegar a este marcador es un medio punto sobre cada uno de los medios puntos. Cuando llegues a tu marcador lo retiras y tomando la hebrita de la parte de atrás, ahí vas a tejer el último medio punto. Vuelves y lo marcas y después del marcador empiezas a enlazar, tomar hebra de atrás, enganchar, sacar y sacar por esos 3, o sea, a tejer un medio punto pero ya alto sobre cada uno de los medios puntos altos que tengas ahí disponibles hasta llegar al final. Cuando ya estés llegando al final, sabes que el último medio punto alto lo debes tejer ahí, en ese que tienes marcado, y lo haces tomando la hebrita de la parte de atrás. Recuerda, las 2 cadenas que se hacen de subida, esas no cuentan como punto. Vas a seguir repitiendo esas 2 filas que, poniéndolo aquí a tamaño real, sería así, ¿cierto? Pretina, pretina, y esta que es la parte que va a nuestros glúteos. Entonces, sigue repitiendo esas 2 filas exactamente como te lo expliqué, en este sentido, todas las que tú necesites hasta que le des toda la vuelta al contorno de tu cadera. Esta parte queda un poquito elastizada, entonces te recomiendo que vayas mirando y que te asegures de que no vayas a perder muchos centímetros, aunque realmente esto no es como, digamos, tan trascendental, porque después, como la falda nos va a quedar larga, entonces con el propio peso eso va a hacer que a su vez el tejido se nos estire, pero por si acaso te lo menciono porque en el caso de que se te encoja demasiado, después se te van a ver los glúteos. La medida que vamos a tomar en este momento corresponde al contorno de caderas. Esa la vamos a tomar acá, en la parte más prominente de nuestros glúteos, y como es medida de contorno, quiere decir que debemos rodear así por completo toda la parte, como te digo, en la zona más prominente que tengas de tus glúteos. Ahí yo mido 90 centímetros. Ya terminé la primera parte de mi falda, así se debe ver, y mi medida tomada del ancho son 45, que eso lo multiplico por 2, ahí me dan los 90 que yo necesito. Había sacado un clip también acá con mi cámara, pero se me dañó, entonces tenía este guardado en mi celular para mostrarte cómo te debe quedar esta pieza. Te debe rodear así por completo. Y ahora te muestro mi medida del largo. Se me redujeron 3 centímetros porque recuerda que yo había empezado con 35 y mira que en este momento tengo 32, pero como te contaba, con el propio peso de mi falda, pues ahí los vuelvo a recuperar. Ahora le vamos a hacer la costura aquí en los laterales para ya empezar a tejerle la parte inferior. Voy a seguir trabajando en mi muestra el proyecto. Entonces, para hacer la unión vas a tejerle un punto cadena independientemente de si acabaste acá o acá en la parte inferior, y esa hebra la vas a dejar larguita para con esa misma hacerle la costura. La sacas y la ajustas. Estos marcadores ya no los vamos a necesitar y vamos a hacerla ayudándonos con una aguja lanera, porque esta es para mí la mejor manera de hacer cierres sin que se noten tanto. Vamos a pasar la hebra al otro lado.
y ya ahí nos quedan las piezas unidas. Entonces, fijándonos muy bien en las espigas o las hebras del tejido, vamos a empezar a pasar así. Pasamos la aguja por acá, atravesando 2 espigas por la parte interna, sacamos y ajustamos un poquito. Nos vamos a las 2 que tenemos del lado contrario y repetimos. Pasamos así por la mitad de 2 espigas por la parte interna, ¿ves? Y sacamos y estiramos. Ahora, ya de aquí hasta que lleguemos al final, vamos a insertar la aguja en el último punto por donde ya lo habíamos insertado y la sacamos por el siguiente. Siempre haciéndolo como por la mitad de toda esa espiguita. Vamos al lado contrario y repetimos. Insertamos la hebra, la aguja, por el último punto por donde ya habíamos sacado y vamos al siguiente que tenemos ahí y pasamos por él. A medida que vayas uniendo, vas tirando de la cola, pero tampoco así como muy fuerte para que no se te vaya a fruncir el tejido. Entonces, cuando ya hayas hecho toda la costura, en los últimos puntos vas a repetir igual. Y aquí, para asegurarlo mejor, te devuelves y ahí le vas a hacer un nudito. Pasas la hebra por acá y lo aseguras. Voy a cortar esta. Lo que vamos a hacer acá es empezar a repetirle 2 filas que son la parte calada y ya con esta vamos a alcanzar el largo de la falda. Fíjate muy bien aquí que mira, se hacen así como estos canales. Esos son los que vamos a tener en cuenta para tejer esta primera vuelta. Vamos a insertar teniendo muy presente cuál es la pretina y cuál es la parte inferior. Vamos a insertar aquí en la parte inferior. Ahí vamos a traer la hebra y le vamos a hacer un nudito. Insertas otra vez. Enganchas, sacas, tejes un punto cadena que no nos va a contar. Vuelves a insertar ahí, tejes un medio punto. Dentro de ese medio punto, o sea, atravesándolo así por completo, enganchas, sacas y vas a tejer otro medio punto. Con esto estás haciendo un punto alto que será el primero. Listo, entonces este cuenta como un punto. Vas a volver a insertar ahí y vas a tejer otro punto alto. Haces 1, 2, 3 cadenas, las dejas libre y vas a ubicar estas 2 hebritas que corresponden a ese punto alto que acabaste de tejer. Vas a insertar por ellas y haces un medio punto. Con esto estamos tejiendo el punto picot, que precisamente mira, ahí se nos hace un piquito. Enlazamos y vamos a volver a insertar en el mismo huequito de donde ya salen estos 2. Más bien voy a quitar estas hebras para que puedas ver bien los puntos. Entonces vuelves a insertar ahí y tejes 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. ¿Por qué 2 puntos altos? Porque en estos primer grupito ya había hecho 2, o sea, antes del pico. Lo que vas a seguir repitiendo hasta que llegues otra vez acá es lo siguiente. Enlazas y acuérdate lo que te decía los canales. Vas a ubicar cada uno de los canales e insertando por encima vas a repetir lo siguiente. Tejes 1 y 2 puntos altos. Los 2, mira que los tejí en el mismo huequito. Tejes 1, 2, 3 cadenas, las vas a dejar libre y te vas a fijar en estas 2 hebras que le quedan en la parte superior al punto alto que acabaste de tejer e insertas por ellas 2. Enganchas, sacas y aquí haces un medio punto. Enlazas y otra vez en este mismo huequito de donde ya salieron estos puntos de acá, haces 2 puntos altos.
y así lo vas a repetir. Enlazas, vas al siguiente canal, que sería en mi caso este, insertas, tejes 2 puntos altos, el punto picot, que son 3 cadenas que dejas libre, ubicas estas 2 hebritas del punto alto. Mira, normalmente tendríamos que insertar por acá, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer así, sino que insertamos por esta hebra y la sacamos por la que tenemos ahí debajo, y ahí tejemos un medio punto. Después del punto picot debemos fijarnos cuántos puntos ya habíamos tejido acá. En esta primera vuelta pues apenas tenemos 2, entonces volvemos otra vez a tejer 2 puntos altos en el mismo huequito. Y así todos los grupitos. Acá tú te vas a dar cuenta que vas a empezar a ganar un poquito de centímetros, o sea que esta parte se te va a ir como ampliando. Vamos bien, eso es lo que necesitamos. Para finalizar, ubicas el primer punto, que ya sabes que son 2 medios puntos uno encima del otro, e insertas por el número 2 en este y haces un punto deslizado. Para empezar a tejer la siguiente vuelta, te vas a deslizar un punto, que sería el punto alto, y vas a ir al punto picot. Insertas por él, mira, y ahí te deslizaste, y con eso vamos a quedar posicionados ahí en ese pico. Vamos a tejer hasta que lleguemos al final lo siguiente. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Contamos desde la primera 1, 2, 3 e insertamos en la número 4, y ahí vamos a hacer un medio punto. Con eso estamos haciendo otro punto picot acá. Después de ese punto picot hacemos 1, 2, 3 cadenas. Vamos a ir a insertar de donde salen las desde el inicio, ¿cierto? En este, que sería el punto picot. Y hacemos un punto deslizado. Esta parte del tejido siempre la vamos a tejer igual. Después de este vamos a tejer 1, 2 cadenas. Vamos a ubicar el siguiente punto picot de este grupo. Vamos a insertar por todo ese pico y hacemos un punto deslizado. Y empezamos otra vez la secuencia como la hice yo acá. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Desde la primera contamos 1, 2, 3 e insertamos en el número 4 y hacemos un medio punto. Tejemos 1, 2, 3 cadenas. Vamos a insertar otra vez aquí en el punto picot de este grupo y hacemos un punto deslizado. 1, 2 cadenas, que con estas 2 cadenas lo que hacemos es saltarnos desde este grupo hasta este de acá en el punto picot y hacemos punto deslizado. Y vuelve a empezar la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Desde la primera 1, 2, 3. En la número 4 hacemos medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Nos devolvemos al punto picot. Hacemos punto deslizado. 1, 2 cadenas para unir al siguiente punto. Vamos a hacer un punto deslizado. Así se nos va a ir viendo y así lo tenemos que hacer hasta llegar acá nuevamente. Ya tejí todos los puntos como me correspondían. Para finalizar, después de haber tejido este, que no sé cómo decirle, digámosle grupo, vamos a tejer las 2 cadenas tal como nos corresponden para poder unir este último grupo con este de acá. Entonces, para unirlo te vas a fijar de dónde sale este primero, que sería el punto picot. Ahí vuelves a insertar y haces punto deslizado. Y estas 2 vueltas que yo acabé de hacer acá las vamos a repetir, pero para que la falda no nos quede como
tan plana, o sea que no nos quede como tan tubular, le vamos a tejer una secuencia más que correspondería a dos vueltas más, haciéndole aumento. Para empezar la siguiente vuelta, en este primer punto que tenemos ahí muy pegadito, vamos a hacer 1, 2, 3 puntos deslizados. Aquí llegamos al medio punto que hacíamos, entonces ahí vamos a insertar por ese huequito que se nos hace ahí y vamos a tejerle otro punto deslizado. Ahí en total llevamos 4 puntos deslizados. Llegamos al punto picot, insertando así por toda la mitad, hacemos un último punto deslizado. Lo que quiere decir que para poder llegar a este punto tenemos que hacer 5 puntos deslizados. Vamos a empezar la vuelta sin hacer cadena ni nada. Insertamos directamente ahí en el huequito del punto picot y hacemos el primer punto como ya te lo mostré. Hacemos un medio punto, después venimos a insertar por toda la mitad de ese medio punto y le hacemos otro encima y este sería como si fuera un punto alto. Bien, recuerdas que aquí hacíamos 2 puntos antes del punto picot y 2 puntos después de ese punto picot. Entonces, como aquí vamos a hacer aumento, ya no le vamos a tejer 2 y 2 a cada lado, sino que le vamos a tejer de a 3 puntos. Ahí yo llevo 1, 2 y 3 puntos. Este sería mi primer aumento de este grupo. Hago 1, 2, 3 puntos cadena, las dejo libres e inserto en estas 2 hebras del último punto alto. Y ahí dejo un medio punto que con esto se me forma el punto picot. Enlazo y entonces antes del punto picot había hecho 3 puntos. Después de ese punto picot debo hacer la misma cantidad que tenga acá. Te lo estoy explicando de esta manera en el caso de que tú quieras hacer más vueltas con aumento. Ahí ya tengo mis 3 puntos altos. Entonces después de este grupito enlazas, vas a este siguiente e insertando en el pico, repites lo que yo acabé de hacer. Haces 1, 2, 3 puntos altos, 3 cadenas, las dejas libre, vas a insertar por estas dos hebritas del punto alto y haces medio punto. Enlazas otra vez en el mismo huequito, tejes la misma cantidad que ya le hayas hecho acá, que en esta son 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos y así lo vas a ir haciendo hasta que llegues al final. Vas al siguiente grupo que tienes, insertando en la parte superior que sería el picot, ahí tejes la secuencia de 3 puntos altos, las 3 cadenas para formar el punto picot y otra vez en el mismo huequito 3 puntos altos. Así lo haces hasta que llegues al final. Cuando tú hayas terminado esta vuelta, vas a notar que mira, se te está ampliando más la falda. Para cerrar, tal como lo hacíamos en esta primera, vamos a ir a buscar el medio punto que hacíamos para subir y hacemos un punto deslizado. Vamos a volver a tejer esta que es la vuelta número 2 y aquí también le vamos a hacer los aumentos. Para empezar la vuelta número 2 ya nos deslizamos en este punto, entonces vamos a deslizarnos en los puntos altos que teníamos ahí. En este caso ya tengo 3, lo que quiere decir que después de haber unido tengo que deslizarme 2 puntos más hasta llegar al punto picot. Voy a insertar por ese punto y hago un punto deslizado más. Este grupito que voy a hacer acá, ese sí no va a cambiar.
Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos cadena. Desde la primera contamos 1, 2, 3 e insertamos en la número 4 y hacemos medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Mira que estoy haciendo exactamente lo que ya te había explicado acá. Me devuelvo a este punto picot, que es de donde salen las cadenas, y uno con un punto deslizado. La diferencia con esta que ya habíamos hecho es que vamos a unir acá con 1, 2, 3 cadenas para así también aumentar. Vamos al siguiente punto picot, insertamos por la mitad, hacemos punto deslizado y volvemos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos cadena. Desde la primera contamos 1, 2, 3, insertamos en la 4 y hacemos medio punto. 1, 2, 3 cadenas, insertamos de donde salen las primeras y hacemos punto deslizado. Aquí viene la diferencia con respecto a esta de acá. Le vamos a tejer, en vez de 2 cadenas, 3 en total. Y con eso ya sabes que estamos aumentando. Y nos vamos al siguiente grupo y tejemos ahí el punto deslizado y así lo vamos a ir haciendo hasta que lleguemos otra vez acá. Después de haber tejido todos tus puntos, ya para unir el final con el inicio, tejes las 3 cadenas. Vas a insertar aquí, de donde salía este primer grupo, y haces tu punto deslizado. Y estas serán las únicas vueltas con aumento que le vamos a tejer a la parte inferior de la falda. De aquí en adelante lo que sigue es muy sencillo, es repetir estas 2 vueltas que yo acabé de hacer. Yo aquí tenía mis grupitos de 2 puntos altos, que era la primera vuelta, ¿cierto? Después tenía estas del grupito y de a 2 cadenas de separación. Después, en esta que le hice aumentos, tengo 1, 2, 3 puntos, el punto picot, 1, 2, 3 puntos, tal cual como te lo expliqué en esta, ¿cierto? Después de que hice toda esa vuelta, empecé a tejer la de acá. Entonces, ya sabes que siempre queda igual. Y en vez de tejerle 2 cadenas como hacían aquí le tejía 1, 2, 3 cadenas, otra vez el grupo, 1, 2, 3 cadenas, el grupo. El grupo siempre se teje igual y así ya lo seguí tejiendo. 1, 2, 3, punto picot, 1, 2, 3, así toda la vuelta. Y aquí hacía este grupito y otra vez 1, 2, 3 cadenas de separación. Y mira que ya todas mis vueltas son así, tal cual como las 2 que te acabé de explicar. Vamos a hacer 2 vueltas más, pero ya un poquito más rápido para que te quede bien claro qué es lo que debes hacer. En la vuelta número 1 debes deslizarte hasta llegar acá. Entonces empiezas 1, 2, 3 puntos deslizados, llegas al medio punto, 4, y aquí en el punto picot haces un último punto deslizado. En total son 5. Cuando ya quedamos posicionados el punto picot de este grupo, entonces insertamos y ahí vamos a tejer un medio punto. Vamos a insertar por toda la mitad de ese medio punto y le tejemos otro y ya tenemos el primer punto, que sería como un punto alto. Debemos tejer 2 más. Lo que quiere decir que aquí tenemos 1, 2, 3 puntos. Hacemos el punto picot, que yo creo que ya a este punto lo tenemos bien identificado. Después del punto picot hacemos otros 3 puntos altos en el mismo huequito. 1, 2 y 3. Vamos a ir al siguiente grupo y repetimos. Hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos, el punto picot y 3 puntos altos. Así lo vamos a hacer hasta llegar al final. Para saltar y hacer el otro, simplemente vamos a insertar en este. Cuando hayas terminado, para cerrar, ubicas el primer punto que se hace, que ya sabes que son 2 medios puntos. En el segundo haces punto deslizado. Vamos a empezar a tejer ya esta.
Como ya nos deslizamos en el primer punto, vamos a ir al siguiente y debemos tejer 1, 2 puntos deslizados, llegamos al punto picot, insertamos por él y finalmente un punto deslizado y ya quedamos ahí posicionados. Y aquí vamos a empezar a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, de abajo hacia arriba contamos 1, 2, 3, en la número 4 un medio punto, 1, 2, 3 cadenas, insertamos otra vez aquí de donde salen las primeras y hacemos punto deslizado. Para poder saltar al otro grupo hacemos 1, 2, 3 cadenas, insertamos en el picot, punto deslizado y volvemos a repetir lo que hicimos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuentas de abajo hacia arriba, 1, 2, 3. En el número 4 haces medio punto, 3 cadenas, punto deslizado aquí otra vez en el punto picot y para cerrar haces 3 cadenas y vuelve a empezar la secuencia, te vas al siguiente punto picot, punto deslizado, así hasta que llegues al final. Para terminar esta vuelta, después de haber hecho este grupo, tejes 1, 2, 3 cadenas tal como corresponde y vas a insertar en este primero que tienes acá y unes con punto deslizado. Vas a seguir repitiendo estas 2 vueltas exactamente como te las acabé de explicar hasta que tú obtengas el largo que tú desees para tu falda. Y ese largo realmente va a depender del gusto de cada uno de nosotros. Lo que sí quiero hacerte una aclaración es que, como te lo he venido diciendo a lo largo del tutorial, al ser esta una prenda tan larga, normalmente con el propio peso que nos da pues el tejido se nos va a estirar un poquito. Por ejemplo, como lo vas a ver en un momento, mi falda medida sobre la mesa me dan 55 centímetros, pero medido con la falda puesta se me estira a darme a 60 centímetros. Entonces, para que tengas bastante claro que a medida que tú le vayas tejiendo el largo, mi recomendación para que de pronto no vayas a fallar con esta medida es que te la vayas midiendo y pues ya ahí es mucho más fácil controlar ese largo. Tengo el largo que yo deseo para mi falda y medido desde la primera vuelta que le hice ya del punto calado hasta abajo me dieron 55 centímetros. Recuerda tener muy presente la recomendación que te di hace un momento. Terminé acá en la vuelta número 2. Para terminar le vamos a hacer un borde. Realmente vamos a repetir esta vuelta número 1, pero con una pequeña variación. La vamos a empezar como siempre, nos debemos deslizar 1, 2, 3, 4 y finalmente aquí en este huequito 5 veces. Voy a empezar a tejer el primero como te lo expliqué ya. Hago un medio punto, paso por la mitad y sobre él hago otro medio punto y este sería el primer punto alto. Acá la única diferencia es que no le vamos a hacer pico. Tengo 2, 4, 6 y le vamos a tejer un punto más del que ya teníamos en esta parte. Recuerda, yo aquí tenía 6, entonces mira, le tejí 2, 4, 6, 7 puntos altos y no le hice el pico. Con esto le estamos dando una forma como un poquito más redondeada, porque si lo dejamos con el pico me da a mí la impresión como que esa puntica como que se levanta y me parece a mí que no se ve lindo, aunque si tú lo quieres hacer como se hace acá no hay ningún problema. Y eso es básicamente lo que vamos a repetir. Vamos a ir al siguiente grupito tal como nos corresponde en este huequito de acá y ahí le vamos a tejer los puntos que nos correspondan más 1, o sea que aquí le estamos aumentando un punto. En el caso de que tú lo estés haciendo con el pico, a ese sí no le debes hacer aumento, o sea tejerás la vuelta normal. Tengo 2, 4, 6, me falta un punto.
Entonces mira que es que así queda, digamos, como con más formita, como decir de concha. Entonces pues particularmente me parece que se ve más lindo así. Y esto lo vamos a repetir en cada uno de los puntos. Listo el borde. Mira que es que si no le hacemos el pico sí tiene realmente más apariencia del borde. Para finalizar vamos a unirlo acá con un punto deslizado, tal como nos corresponde en el primer punto que tenemos. Insertamos por ahí, hacemos punto deslizado. Ahora aseguramos con un punto cadena, vamos a cortar la hebra dejándola un poquito larga. Sacamos y lo ajustamos. Voy a aprovechar de una vez para mostrarte cómo se pierden colas. A mí me gusta hacerlo con aguja lanera porque así quedan muchísimo más bien ocultas. Entonces simplemente vas a pasarlo así para el lado contrario. Tiras de la hebra para que ese nudito se te esconda. Y ahora simplemente empiezas a pasarlo por dentro del mismo tejido. Listo, ya tenemos el borde, vamos a ahora sí a finalizar, a ponerle el resorte en la parte superior. Voy a hacerlo acá mismo en donde sé que tengo la costura. Y ahí mismo le vamos a venir a anudar la hebra. Después de anudado vuelves a insertar, enganchas, sacas, vas a tejer un punto cadena. Ahora traes el elástico y vas a dejar una cola así más bien larguita. Lo que empiezas a repetir por todo alrededor es lo siguiente. Insertas en la base, lo sacas al otro lado, enganchas, sacas y ahí haces un medio punto. Otra vez insertas en la base, medio punto. Estos primeros puntos son como los más dispendiosos, pero ya después se vuelve más fácil. Siempre es que insertes acá en la base, enganchas, lo sacas así hasta el otro lado, enganchas, sacas y haces el medio punto. Lo sigues así por todo alrededor y cada cierto tiempo vas estirando un poquito el elástico para que aquí se te cierren bien los puntos y no se te vaya a quedar notando. Ya tejí por todo alrededor mi elástico y en este momento lo que yo hice fue que me medí la falda y de aquí de las puntas lo fui ajustando de manera que me quedara lo más cómodo que yo quería, porque a veces puede que a medida que lo vayamos tejiendo estemos como tirando mucho el elástico, entonces eso hace que nos quede ya demasiado ajustado. Entonces esa es la recomendación antes de que cortes acá, te lo mides. Y yo le había puesto por aquí estas marquitas que sabía que ahí debía cortar cada uno de mis elásticos. Ahora con aguja de hilo normal le vamos a hacer una unión con unas costuritas bien sencillas. Después de unidas simplemente es que ya termines de tejer todos los puntos que te hagan falta hasta que llegues al final. Cuando llegues acá a esta parte en donde está esa unión, le vas a tejer ahí varios medios puntos para que no se quede como notando tanto. Cuando ya hayas cerrado por completo y llegues al final, vas a insertar en el primer medio punto que hiciste y haces punto deslizado, aseguras con punto cadena, cortas la hebra y la pierdes como ya te enseñé. Y esto fue todo por el tutorial de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, gracias por haberme acompañado. Si te animas a tejerlo y tú me quieres compartir las fotografías por aquí en mis redes sociales, lo puedes hacer. Te espero en próximos tutoriales, que estés muy bien.